¿Qué tal? Buenas tardes, chavos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a proseguir al siguiente video. El tema es el mismo, es decir, vamos a seguir hablando sobre los formatos literarios, que es el último tema de la unidad. Ya estuvimos hablando en semanas anteriores sobre el cómic y la novela gráfica. Formatos también son formatos gráficos, pero siguen siendo libros, ¿no? Posteriormente ya empezamos a hablar sobre estos formatos literarios relacionados con la tecnología. Hablamos sobre las redes sociales y la relación que pueden tener con la literatura, redes sociales convencionales y redes sociales directamente de literatura. También hablamos sobre poesía virtual, sobre algunas aplicaciones que sirven para la difusión y la creación de la literatura. Yo les hablé sobre una, ustedes investigaron otra, y ahora hablaremos de diferentes formatos tecnológicos, como libros digitales, como audiolibros y como bibliotecas digitales, ¿no? Vamos a hacer más que nada un repaso histórico sobre el andar de estos formatos, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar. Ahí está, formatos de la literatura, formatos electrónicos, específicamente hablando. Y bueno, aquí en esta imagen pueden ver algunos de ellos. Lo que ya decíamos, ya habíamos hablado sobre el cómic, sobre la novela gráfica, sobre los blogs, las redes sociales, y acá podemos ver una imagen referente a los audiolibros, un libro digital y un dispositivo que en cierto momento de la historia de este andar se utilizaban para leer los audiolibros. Y bueno, vamos a reparar un poco ahora sí en esta primera diapositiva, que se refiere a algo que se llama, porque todavía existe, Proyecto Gutenberg o Proyecto Gutenberg, referente precisamente a Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, y lo que implicó la imprenta para el conocimiento y para las letras, ¿no? Es decir, la masificación que este invento produjo, y en relación a esto, la masificación que también pues implica el Internet. Lo interesante de esto es que, bueno, uno fue creado por un estudiante, el estudiante Michael Hart de la Universidad de Illinois en Chicago, y el año en el que fue realizado, ¿no?, este proyecto, en 1971 este hombre creó la primera biblioteca digital del mundo, siendo un visionario porque él especuló que en los años venideros el Internet iba a ser de dominio público. Atinó en su especulación, digamos, porque ahora es de dominio público, y porque entonces su proyecto pudo triunfar. Es existente todavía. En aquel lejano 1971 se puso a transcribir algunos libros. El primero fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un libro que tenía en su mochila, y posteriormente fue agregando algunos libros, sobre todo libros de dominio público, obras clásicas cuyos derechos de autor ya estaban caducados y por lo tanto podía difundir de manera gratuita, que ese era el objetivo principal de este proyecto, atacar la poca educación o la analfabetización. Entonces, bueno, digamos que también tiene esta finalidad pues didáctica, ¿no? Y decía, es una biblioteca que todavía existe, en la actualidad tiene más de 60,000 libros, y pues evidentemente ya está respaldada por algunas empresas. Primero estuvo respaldada por la universidad,
en la que él estudiaba. Él utilizaba los ordenadores de esa universidad para crear las bases de datos, y después, pues cuando dejó de ser un estudiante, continuó con el proyecto y fue respaldado por empresas para pues obtener también ciertos beneficios económicos, aunque la biblioteca digital para el público sigue siendo gratuita, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a continuar sobre este mismo esfuerzo de algunos individuos y de algunas empresas por diversificar los formatos. Vemos que 10 años después de que se creara esta primera biblioteca digital, se lanzó a la venta el primer libro electrónico del mundo, ¿no? Así como tal, un libro electrónico editado por una casa editorial, en este caso la casa editorial Random House. Publica el Random House Electronic Dictionary, que les digo es considerado el primer libro electrónico del mundo como tal, ¿no? Es decir, las casas editoriales empiezan a apostar no solamente por este formato. Las casas editoriales a la fecha siguen editando muchos más libros, pero también pues muchos de esos libros que son editados tienen una doble versión, ¿no? Su versión física y pues la versión electrónica. Ellos fueron los primeros que le apostaron a esta industria, una industria que muchos años después se haría exitosa, ¿no? Pero muchos años después, al menos 20 años después, digamos que ellos fueron pioneros, ¿no? Sin tener pues grandes ventas, pero sí dando pues pie, dando el primer paso, ¿no? Siendo un parteaguas para la comercialización o para la apertura más bien de esta industria, ¿no? Ya pues con un poco de popularidad en la población, 10 años después, en la última década del siglo XX, salen a la venta dispositivos electrónicos portátiles con pantalla retroiluminada que se utilizaban solamente para leer estos audiolibros. En la imagen pueden ver el primero de ellos, se llama Rocket Book Read, que salió en 1996, y después en ese mismo año otras empresas probaron suerte con otros dispositivos como el Librius Millennium, como el Everybook. Y bueno, años después esto digamos que llega a su punto máximo cuando el escritor norteamericano muy afamado del género de terror publica Reading the Bullet en el 2001, y lo interesante de este es que la versión electrónica de este libro, a 2 días de su lanzamiento, ya había vendido más de 500,000 de ejemplares. Entonces esto marcó un hito en la popularidad de este tipo de formatos. Ya no solo se utilizaban estos dispositivos que les enseñaba antes, que eran caros, que no fueron tan populares, pero ya iniciaba la era de las agendas electrónicas, de los teléfonos móviles, del internet masivo. Por lo tanto, pues este tipo de libros empezó a tener mucho más popularidad. Hablando de los audiolibros, en la imagen pueden ver a Thomas Alva Edison, que es un inventor. Él inventó el fonógrafo, y en 1877, a la par de inventar este aparato, surge un proyecto que es, primero, como digamos prueba piloto, recita y graba una canción que se llama Mary Had a Little Lamb, en donde con su propia voz graba y difunde la canción, y después pues ya graba, digamos, un libro completo, ¿no? Nicholas Nickleby, de Charles Dickens, y este se convierte en el primer audiolibro del mundo. No es hasta un siglo después, poco más de un siglo después, cuando la compañía Amazon Company, saca a la venta el primer aparato reproductor netamente de audiolibros. Y bueno, pues
el Amazon Audible se convierte, les digo, en el primer audiolibro dentro de un dispositivo, y la tradición pues continúa, ¿no? Ahora pues con los dispositivos móviles, con los smartphones, con los iPhone y toda esta gama de aparatos tecnológicos que podemos utilizar. ¿Sale? Gracias, muchachos.